En el principio todo era oscuridad. Se crearía la imagen, luego el movimiento de la misma, años más tarde el sonido y finalmente la música. Esta es la historia del hombre que establecería la figura del compositor en la historia del cine, desde su natal Viena aprendiendo de los clásicos hasta su salto a Hollywood pasando por Broadway, entendiendo que la música no solo acompaña, sino que también tiene su potencial narrativo. Esta es la vida y obra de Max Steiner. Nuestra historia comienza a miles de kilómetros de Hollywood, en Viena, Austria, la cuna de Mozart y una de las capitales de música clásica, así como de ópera. Sería a finales del siglo XIX donde otro joven prodigio nacía, Maximilian Raoul Steiner, más conocido como Max Steiner. Nacido en 1888 en el entonces Imperio Austrohúngaro, crecería bajo el seno de una familia judía vinculada a las artes y mundo del espectáculo, siendo su padre un reconocido empresario, dueño de una casa de ópera, mientras que su madre, antes de dedicarse a la crianza del pequeño Max, era bailarina. Este alentaría al único hijo de la familia hacia la música, demostrando un talento natural tocando piezas con apenas 4 años. Talento que sería moldeado en el conservatorio teniendo enormes figuras de la música contemporánea como Gustav Körker y Johannes Brahms, correspondiente a la tradición clásica europea, aunque también a partir de los 11 años se interesaría en Claude Debussy, compositor francés que a diferencia de los mencionados nombres, siguiendo una estructura establecida, Debussy se interesaría en crear armonías y la construcción de climas. Absorbiendo a Steiner ambos mundos y que ya entrada la adolescencia se escribiría en la Academia Imperial de Música, teniendo la tutoría de figuras como Robert Fuchs y Gustav Mahler, estudiando varios instrumentos como violín, contrabajo, órgano, trompeta, aunque su predilección sería el piano. En tan solo un año completaría los estudios que abarcan 4 de carrera, mientras que en paralelo hacía sus primeras armas en la casa de ópera de su padre, componiendo operetas y dándose a conocer en el ambiente vienés, forjando un corpus de obra que pasaba de un compatriota como Johann Strauss, la presencia alemana de Wagner y la nueva corriente del mencionado Debussy. En 1904 y con apenas 16 años se mudaba a Londres formando parte del circuito teatral, trabajando como director musical y arreglador, acompañando las giras donde conocería otras capitales de la música como París, Berlín y Moscú, aprendiendo a su vez ritmos y melodías pegadizas, adaptándose género por género, fundamental en años posteriores. Steiner pasaría 10 años en Londres, estableciéndose un nombre, pero tras el estallido de la Primera Guerra Mundial su vida cambiaba por completo. Y es que debido a ser ciudadano austrohúngaro, muchas puertas se le cerrarían para continuar trabajando, además del peligro de tarde o temprano ser detenido y deportado. Sería el circuito teatral y hasta la intervención del duque de Westminster, siendo seguidor de la obra de Steiner, los que ayudarían al compositor otorgándole una vía de escape. Europa ya no era una opción, continuando nuestra historia en la tierra de las oportunidades. Desembarcando en Nueva York, Steiner debía hacerse nuevamente un nombre, que mediante cartas de recomendación de sus amigos en Londres lograría entrar en el reconocido circuito de Loew's Theatre, propietario de los principales teatros de Broadway, continuando la versatilidad a la hora de componer desde vodevil, clásicos y dramas, además de conocer la joven cultura musical norteamericana que con raíces de Europa y África forjaba su propia identidad. Desde Irving Berlin y Jerome Kern, de los principales compositores y letristas de Broadway, If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz. Pasando por Scott Joplin, hasta George Gershwin. Steiner se encontraba en la mayor ciudad cosmopolita de ese entonces y su aporte no sería menor, pero él mismo no se daría desde el teatro sino en la creciente industria cinematográfica. Una industria que a pesar de encontrarse todavía en su periodo mudo tenía música en sus salas, acompañando las proyecciones una orquesta en el mejor de los casos o un órgano.
La mayor dificultad para establecer el sonido era una cuestión de sincronización, ya sea al momento de rodar con micrófonos en un estado primitivo, Shouldn't have flirting with Dave. They will surely find you out. What? Dana, we're missing every other word. You've got to talk into the mic. así como al momento de proyectar estando la grabación aparte en un vinilo que se reproducía a la par de la película, ocasionando claros inconvenientes, además de cómo cada estado tenía su propia política de censura. Existían diversas versiones de un mismo film, ergo distintos vinilos. Bajo este sistema, el Vitaphone de la Warner Brothers se realizaría El Cantor de Jazz de 1927, siendo un éxito y punto de partida para el cine sonoro, pero sería Sunrise de Fox Film, producida el mismo año, que establecería el sistema Movietone, cuyo sonido estaba impreso en el fílmico. En este contexto de cambios, prueba y error, Steiner haría sus primeros pasos en la industria cinematográfica. Su primera entrada sería en Metro-Goldwyn-Mayer, siendo Low Theatre, donde trabajaba en Broadway, el mayor accionista del estudio, donde lo reubicaban de Nueva York a Hollywood, trabajando a finales de los 20 como arreglador y compositor, siendo en esos tiempos el cine sonoro acotado respecto al score musical, enfocándose en los diálogos, utilizando biblioteca de música como el caso de Drácula y El lago de los cisnes de Tchaikovsky, o composición que solo acompañaba los créditos iniciales y finales, siendo uno de sus primeros trabajos, Cimarrón, de 1931. Para inicios de los 30, el compositor pasaría a trabajar en la RKO como director general de música, componiendo en películas en un 40 y 60% de metraje de la misma, como el caso de Sinfonía para 6 millones, aunque sería en 1933 donde la manera de componer en cine cambiaba por completo. I'm going to show you the greatest thing your eyes have ever beheld. He was a king and a god in the world he knew. But now he comes to civilization, merely a captive, a show to gratify your curiosity. Ladies and gentlemen, look at Kong, the eighth wonder of the world. La producción de King Kong representaba la salvación o prácticamente el final del estudio. A tal punto se habían excedido del presupuesto que no podían permitirse una composición original, pensando en utilizar música de la biblioteca. Pero uno de los directores, Ernest Shoushak, pondría de su propio dinero $55.000 para que Steiner componga el 100%, teniendo apenas 2 semanas para terminarla. Es aquí donde se establecerían las bases de la composición tal y como la conocemos hoy en día. Partiendo desde la base de que King Kong ya había finalizado, teniendo Steiner la inspiración visual completa, componiendo pensando en generar climas, y leitmotiv en base a sus personajes, marcando una fuerte presencia con Kong, frente a la delicadeza del personaje de Anne Farrow. En el tema principal, Steiner atravesaría los diversos estados del film, presentándola como la octava maravilla del mundo, y finalizando como la tragedia que es, el rey de un mundo perdido reducido a un mero espectáculo. King Kong sería el éxito que salvaba la RKO y su productor, David O. Selznick, diría que 50% del mismo se debe a la composición de Steiner, quien no solo establecía la composición como un medio narrativo, sino de manera técnica acompañando movimientos y montaje. Constituyendo un nombre así como el de otros colegas, compositores consagrados como Franz Waxman,
Miklos Rozsa, colaborador en varios films de Billy Wilder, y Alfred Newman, de gran trayectoria en 20th Century Fox. La carrera de nuestro protagonista continuaría en El Delator de 1935, dirigida por John Ford. La historia de un hombre que en plena guerra civil irlandesa delata a un amigo y fugitivo con tal de iniciar una nueva vida en Estados Unidos junto con su novia. Sería tal la importancia del score musical que Ford pediría la participación de Steiner incluso antes de rodar, siendo parte de la escritura de guión, acomodándose posteriormente a la hora de filmar. Frankie! Your mother forgives me. Sería por su trabajo en El Delator donde obtendría el Oscar por mejor composición. De dramas, mundos perdidos, hasta cine bélico, como The Lost Patrol, otro film de Ford, Steiner también haría su gran aporte en los musicales. En rol de supervisor musical de la RKO, el compositor entablaría gran relación con Fred Astaire, participando en varios films del ícono de la danza como orquestador o recomendando colegas como los mencionados Irving Berlin y Jerome Kern que pasaban de Broadway a Hollywood, siendo parte de las exitosas producciones protagonizadas por la dupla Astaire Rogers como Top Hat, Carefree y Swing Time. Para finales de los 30 abandonaba la RKO firmando contrato con Warner Brothers con un salario de $30.000 por semana, componiendo la icónica fanfarria del estudio. Pero a pesar del reconocimiento y el claro ascenso del compositor, su vida personal no reflejaba lo mismo. Relaciones temporales, habiéndose divorciado en 2 ocasiones y un gran vicio por el juego y las apuestas por caballos, a pesar de ser el compositor mejor pago de la industria, vivía continuamente endeudado. A esto se sumaba que a miles de kilómetros tras la anexión alemana de Austria, significando la previa de lo que terminaría siendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la familia de nuestro protagonista se vería en peligro debido a su identidad judía. Steiner lograría mover contactos para rescatar a su familia y traerlos a Estados Unidos antes del inicio del conflicto y el cierre de fronteras. Regresando a su vida profesional con Warner, sería parte de exitosos films como Ángeles con caras sucias, La carga de la Brigada Ligera, dirigida por Michael Curtiz y protagonizada por Errol Flynn, además de Jezabel, película de William Wyler y protagonizada por Bette Davis, quien diría que Steiner era su compositor y cuyo trabajo le hacía actuar mejor. En 1939, el productor David O. Selznick se acercaría nuevamente a ofrecerle la producción más ambiciosa, película producida en un inicio por la Metro-Goldwyn-Mayer, pero que por diferencias, Selznick montaría su propia productora para tener el control creativo. Steiner tendría 3 meses para componer una obra de 2 horas y media de duración, la más extensa de ese entonces, valiéndose del contexto histórico como marchas que sonaban en la época, además de ser un film que atraviesa la guerra civil norteamericana a través de los ojos de Scarlett O'Hara, una mujer que lo tenía todo, lo perdería de igual forma, rehaciendo su vida y teniendo a Dios como testigo de que jamás volverá a pasar hambre.
Lo que el viento se llevó se convertiría en el mayor éxito hasta ese entonces y un punto de quiebre en la industria. Steiner obtendría la nominación en los premios de la Academia, perdiéndolo ese año por Herbert Stothart, responsable del Mago de Oz. La nueva década del 40 continuaría en obras como La Carta, protagonizada por Bette Davis, cuyo personaje asesina a un hombre recibiendo posteriormente un mensaje incriminador. En Sargento York de Howard Hawks, Gary Cooper interpreta a un pacifista enlistado en la Primera Guerra Mundial, aprendiendo que el sacrificio hace a los héroes. Mientras que Murieron con las botas puestas de Raoul Walsh, Steiner nos ambienta la biografía del reconocido militar George Custer, partícipe en la Guerra Civil y las Guerras Indias. Este último, producido por Hal Wallis, nombre importante de Warner Brothers, que en 1942 le pediría al compositor formar parte de hoy considerada una obra magna del cine. En Casablanca tendría la base de dos canciones trascendentales en la historia. Por un lado, la Marsellesa, y por el otro, As Time Goes By. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Tema compuesto por Herman Hatfield en 1931 y que curiosamente Steiner detestaba, pero que utilizaría como leitmotiv para expresar la nostalgia del personaje de Rick, así como el amor que aún perdura en este e Ilsa. How much I still love you. Y cuyo tema principal tiene similitud a un trabajo anterior como The Lost Patrol. Hacia el final de la película, cuando Rick debe decidir si dejar Casablanca o quedarse afrontando sus actos, Steiner transmite el conflicto de nuestro protagonista mediante los temas principales, sonando de fondo el leitmotiv de As Time Goes By. What about us? We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. Finalizando el film con la Marsellesa quedándose en Casablanca. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. El compositor no ganaría el Oscar por una de sus obras más reconocidas, pero sí lo haría por Now Voyager, un drama protagonizado, como no podría ser otra forma, por Bette Davis. Galardón que repetiría en 1944 en Desde que te fuiste, producida por David O. Selznick sobre una madre e hija que aguardan a su padre, quien se encuentra prestando servicio en la Segunda Guerra Mundial. La década del 40 lo encontraría trabajando con otra figura como Humphrey Bogart, en Pasaje a Marsella, El Gran Sueño y El Tesoro de Sierra Madre, la historia de tres hombres en México que encuentran un gran tesoro que podría salvar a cada uno de la miseria, pero con el pasar de los días la avaricia de cada uno los terminará consumiendo, representando a Steiner la paranoia y tensión de los protagonistas.
Ya en los 50, la industria vería la consolidación de nuevos compositores como Elmer Bernstein, Bernard Herrmann, además de otros nombres que surgían en la novedosa industria televisiva como Jerry Goldsmith y Henry Mancini. Una televisión que planteaba nuevas formas de composición de mayor impacto, sumado a un sonido cercano al jazz y lo que empezaba a ser la música pop. Para este tiempo, Steiner, de más de 60 años, ya era considerado toda una eminencia. Pero así como su genialidad le precedía, la adicción por las apuestas y su temperamento también lo empezaban a hacer. Warner Brothers no le renovaba contrato, colaborando con el estudio como freelance. Aún así, como si de un western se tratase, tendría balas en su revólver. From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. A man whose unconquerable will and boundless determination carved a lusty, rough and boisterous slice of history called The Searchers. En 1956, John Ford dirigía y John Wayne protagonizaba The Searchers, un western sobre la búsqueda de una joven que fue capturada por una tribu de nativos americanos, debatiéndose protagonistas si su intención es el rescate de la joven o la venganza. Steiner ambientaría los característicos paisajes de Ford del Monument Valley, así como la acción contra los nativos evocando danzas tribales. Una banda de sonido en conjunto con el grupo vocal Sons of Pioneers. A man will search his heart and soul, go searching way out there. His peace of mind he knows he'll find, but where, oh Lord, Lord, where? Right away. En 1959 participaría en su último trabajo reconocido como A Summer Place, drama dirigido por Delmer Dave sobre dos jóvenes enamorados durante sus vacaciones. La película sería reconocida por su tema principal compuesto por Percy Fade, trabajando Steiner alrededor del tema como leitmotiv. Luego de la cinta, su carrera se iría cerrando gradualmente, siendo su último crédito A Distant Trumpet de 1964, western dirigido por Raoul Walsh. Steiner se retiraba a los 72 años en su casa en Hollywood Hills, habiéndose casado en 3 ocasiones y teniendo un hijo, falleciendo en 1971 a la edad de 83 años. Su reconocimiento vendría posteriormente siendo su gran heredero nada más y nada menos que John Williams, continuando con la tradición de grandes orquestas utilizando leitmotivs, definiendo las emociones de los personajes, sumando la narrativa del film. Desde su natal Viena, pasando por Londres y Broadway, hasta llegar a Hollywood, donde establecería las bases de la composición en cine. Starting with nothing. He was starting with a blank slate, a new art form that didn't exist. And he had to pull from music and said, well, I'll start here. And he created a language of a narrative. And the narrative meaning the music is telling the story. Dedicaría su vida a la música, demostrando ser más que solo un decorado con melodía, interpretándola como una pieza fundamental en la narrativa y el modo en que sentimos las películas.